Fernando, si hay costas sí que los abogados pueden reclamar el coste del procedimiento y la multa va a las arcas del Estado. Habría que analizar si el delito que está en el Código Penal es un delito oportuno o no oportuno, según la ideología de la ciudadanía del siglo XXI, y en un Estado de Derecho hay que cumplir la ley. Por lo tanto, el juez ha dictado una sentencia condenatoria en este caso, porque así lo regula el Código Penal. Es que, bueno, pues ha sido declarada culpable. ¿A cuántos años se puede enfrentar de pena? En este caso se pedía... En este caso se pedía prisión permanente revisable y ahora el juez, el magistrado que recibe el veredicto de culpable, tiene que realizar una calificación jurídica de los hechos que con el Código Penal en la mano todo apunta que va a ser una pena de prisión permanente revisable por haber matado a un menor de 16 años que no se podía defender y en unas condiciones totalmente deplorables. La propia denunciante inicial cambió su versión de los hechos, como podemos recordar. En un primer momento refirió que había tenido un robo, luego mintió a la policía cuando le cogieron con las manos en la masa y yo creo que España, como decíamos anteriormente, es un Estado de Derecho. El Tribunal del Jurado, que yo lo defiendo en todas las tertulias, pues ha dictado que ha sido culpable por una serie de ciudadanos que han entendido en su veredicto que se cumplen los elementos para condenar y ahora el juez tiene que redactar su sentencia en base a si se aplica o no la prisión permanente revisable. Sí, el doctor no podía haberlo dicho mejor. En el derecho penal lo que se busca es reconstruir unos hechos, no es necesario tener una fotografía o un vídeo en el que se está cometiendo un asesinato y gracias a todos estos indicios incriminatorios es que luego en el día del juicio oral, delante de un juez independiente, imparcial, es donde se busca la reconstrucción de los mismos. Por lo tanto, yo creo, Mónica, que es muy importante absolutamente todos los elementos que hemos podido ver en el atestado, en los autos. Es muy relevante toda la escena del crimen y poder relatar, es lo que hace la policía en la fase de instrucción, en la fase de investigaciones, cuándo y cómo se produjo ese brutal asesinato que, como apuntaba el doctor, tuvo que existir un ensañamiento porque 19 apuñaladas muestran pues una animadversión tremenda hacia la víctima. Claro, lo que tú apuntas, Marta, es que en el Código Penal puede existir una causa eximente, es decir, si tú tienes tus capacidades volitivas e intelectivas, es decir, tus capacidades mentales totalmente mermadas, que no las controlas, es una eximente total o, en su defecto, podría ser un atenuante. Sin embargo, la defensa tiene que demostrar de manera objetiva, con los informes forenses del juzgado, inclusive con el seguimiento de los servicios sociales, que efectivamente no solamente estaba enganchado a esos traquimancines, sino que produjeron una disposición directa en su actuación. Es decir, no basta simplemente, oiga, yo soy consumidor de una droga, sino que ese consumo y cómo afectó en el momento de los hechos. En ese momento oportuno. Le quería preguntar a Juanjo, la diferencia entre homicidio y asesinato, ¿es una cuestión de la consciencia? No, es una cuestión de aumentar el daño o imposibilitar la defensa de la víctima. El Código Penal regula el homicidio en 10 años, es decir, matar a una persona serían 10 años, pero si existen unas circunstancias, como tú apuntabas, Mónica, alevosía, ensañamiento, básicamente que la víctima no se pueda defender. Vamos al asesinato, que ya tiene unas penas de 15 a 25 años de prisión. En los dos casos es quitarle la vida a un tercero, pero el matiz es si se podía o no se podía defender y si había una voluntad de aumentar deliberadamente ese daño, que el Código Penal lo regula como reo de asesinato. Ahora mismo el tema es, se le acusa o parece que podría haber matado a 3 mujeres, entre ellas Marta Calvo, y se presentan 11 mujeres más a testificar por haber por haber practicado el mismo tipo de sexo con ellas, que en el caso de esas 3 las condujo a la muerte. Pues todo apunta, Mónica, que podemos acabar con una acusación de asesinato. ¿Por qué? Porque estamos ahora mismo en la fase de investigación, que en el Código Penal se llama, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se llama instrucción. En este momento se le está tomando declaración al investigado, se está recabando lo sucedido y lo que tenemos que matizar ahora es si esas víctimas podrían haberse defendido o no y si se aumentó deliberadamente ese daño a las mismas. En este caso sería un asesinato y por lo tanto la acusación posterior, una vez se haya terminado la investigación, podría abrirse el juicio oral contra este señor por un delito de asesinato. Pero esto que decía Pilar es muy interesante porque si la muerte viene después de un acto contra la libertad sexual, se podría aplicar la prisión permanente revisable. Por lo tanto, es muy importante matizar qué realmente ocurrió, cuáles son esos indicios incriminatorios y luego el día del juicio ponernos encima de la mesa para valorar qué fue lo que realmente sucedió. Abogado, a Juanjo, ¿a qué pena se puede enfrentar el vecino? Bueno, está claro que estamos ante un delito de daños, pero también podría entrar en concurso si se ha puesto en riesgo la vida de los vecinos. Y si ha sido el caso, podríamos estar en tentativas de homicidio. El homicidio tiene 10 años de prisión, una tentativa se puede quedar en 5 años, no es una cuestión baladí, además de reparar civilmente todos los daños que ha producido, más las costas de los abogados si en su defecto hubiera acusación particulares. Juanjo,
Para acabar con el tema, el hecho, como decía José Luis, que de las habitaciones afectadas hubiera gente que de normal duerme ahí pero no estén, ¿eso se puede considerar cuando haya juicio, que es el intento de...? Claro, antes del juicio, mejor en la fase de investigación, que la acusación o la fiscalía puedan demostrar con los planos inclusive del edificio que la intención de este sujeto era producir un daño mayor, matar inclusive. Si se puede demostrar ese ánimo de matar, podríamos estar ante un homicidio, sí. Bueno, en primer lugar, para la audiencia, me gustaría felicitarles por el gran trabajo y la labor que están haciendo en Andalucía, porque para la gente que nos esté viendo en casa, ustedes tienen que montar dispositivos y hacer seguimientos que duran varios días para poder descubrir quién es el propietario o el distribuidor de esa marihuana. No basta simplemente con saber que hay marihuana en un local, sino que hay que coger al delincuente con las manos en la masa. Y la pregunta que le quería realizar, ¿están sobrepasados? Yo sé cómo trabajan ustedes, sé que es muy duro, que pasan largas noches sin dormir, pero me gustaría que nos comentara cómo se encuentran actualmente para cubrir todas estas actividades delictivas. Pues gracias al esfuerzo de los hombres y mujeres que componen este cuerpo, que les da igual las horas que tengan que realizar, están predispuestos a realizar jornadas maratonianas para conseguir esta información, y no son días, son semanas, incluso meses, ya que ciertas viviendas son ocupadas, no figuran el nombre del titular, son alquiladas, hay que ver los vehículos que llegan a esa zona, las personas que entran a esos domicilios, la ayuda de operarios en horas nocturnas para que no seamos detectados por la gente que vigila esos cultivos. Es complicado, pero ya le digo, yo estoy muy contento de comandar esta unidad en la que todos, especialmente el equipo de investigación, son unos profesionales que consiguen sacar de un grano de arena una playa entera para conseguir el éxito de todas estas intervenciones o operaciones. Pues solo en este año este puesto, que es pequeño, un puesto principal de aquí de Santa Fe, lleva unos 100 operaciones de este tipo. Pues gracias, teniente, por haber estado con nosotros. Ánimo y gracias por esa labor que decía Juanjo. Un placer.